Interceder es bendecir. Vamos a estar pensando un poco en esto, igual que el próximo domingo estaremos dando también un énfasis, algo relacionado con los 40 días que tiene que ver con los grupos de crecimiento. Hoy vamos a centrar nuestra atención en esta parte de los 40 días que no solamente es cuestión de 40 días, es cada día de nuestra vida, que es el tema de la intercesión, Pero antes vamos a tener una lectura en la carta de Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Santiago, capítulo 5, versículos del 13 al 16. ¿Tenemos? ¿Tenéis ya en vuestros móviles, en vuestras Biblias? Bien. Dice así la palabra del Señor. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Voy a seguir adelante. Y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta aquí la lectura de esta mañana. Vamos a considerar otros pasajes de la Escritura, pero antes vamos a orar para pedir al Señor bendición. Sí, Señor, queremos darte muchas gracias por todo lo que ya en esta mañana nos estás hablando, por medio de los cánticos, por medio de las lecturas, lo que estás hablando, Señor, por medio de tu Espíritu Santo a nuestro espíritu. Gracias, Señor. Y ahora al meditar en tu palabra, al meditar en este tema, Señor, queremos que renueves nuestra visión de la importancia de la oración y la oración intercesora. Señor, queremos realmente ser hombres y mujeres que entendemos y vivimos la intercesión como el agua, que lo necesitamos como el pan, como el alimento de cada día, porque eso es bendición para nuestras vidas y bendición para otros. Ayúdanos, Señor, en este momento a pensar en cada una de estas cosas y que tu Espíritu Santo nos hable de una manera personal y muy clara a nuestros corazones. Señor, te lo pedimos, te damos muchas gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hay muchos aspectos de la oración, sabéis, la oración implica muchas cosas. Hay esa parte de confesión, de alabanza, de adoración. Lo importante de la oración no solamente es conocerla en sí, sino practicarla, no hay más. Porque podemos saber mucho de la oración, pero si no forma parte de nuestra vida, de nada sirve, ¿verdad? No sirve para nada. Uno de estos aspectos de la oración es la intercesión. La intercesión. Es decir, la intercesión es la petición delante de Dios a favor de otros. Y con eso ya puedo cerrar la Biblia y marcharlos. La intercesión es orar a favor de otros, orar delante de Dios a favor, en beneficio de otros.
Muchas veces oramos solamente para nosotros mismos, ¿no? Señor, dame, Señor, cuídame en esto, área, sáname, lo que sea. Eso son peticiones personales. Pero interceder es orar a favor de otros. Interceder es orar a favor de otros. Pero cuando estamos viviendo en un ámbito comunitario, como es la iglesia, la comunidad, nuestra iglesia, los temas personales o de personas conocidas que nos llegan son tantos. A veces hay tantos temas para orar que a veces no sabemos ni realmente por quién orar. Sí es cierto que a veces hay algún tema puntual que destaca, pero muchas veces un poco es como si la iglesia fuera un círculo y dentro del círculo hay un polígono, es decir, esta figura geométrica que tiene varios lados, y a medida que aumentamos temas de intercesión, cada vez hay más lados, ¿verdad? Cada vez hay más temas que parece que nos perdemos. Pero cada uno de estos lados, cada uno de estos temas es importante. A veces hay algunos que nos mueven más, otros menos, pero cada uno de estos temas son importantes. Y lo que muchas veces solemos dejar, al haber tantos temas, solemos dejar al Señor como pequeñas notas recordatorias de las muchas necesidades que aparecen en nuestra lista de oración. Hay tantos temas que a veces hacemos un poco como, no sé si vosotros en casa, en el frigorífico, en la nevera, pues tenéis ahí alguna nota, algún recordatorio, lo que hay que comprar o la factura que hay que pagar, y a veces hacemos un poco como eso, ¿no? Le dejamos notas en el frigorífico al Señor para que se acuerde de algunos temas. Y no les damos la importancia que realmente tiene la vida de otros y las situaciones de otros. Así que orar por otros, lo que tiene que ser realmente es de bendición para nuestra vida, pero también para uno mismo. Cuando estamos orando por otros, en realidad lo que estamos es dejando de lado nuestro egocentrismo, nuestros temas personales. Cuando tú estás orando por otra persona, por otras necesidades, dejas un poco de lado, o mucho, tus propias necesidades y empiezas a pensar en las necesidades de otros, ¿verdad? Por eso es de bendición. Por eso intercesión implica y significa orar, porque estoy desarrollando los músculos de la misericordia hacia otros. Estoy ejercitándome en el amor, en la gracia hacia los demás. Y estoy aprendiendo a depender más y más de la soberanía de Dios, de la intervención de Dios en la vida de otros. Por eso es importante la intercesión que forme parte de nuestras oraciones. Y no podemos ser ignorantes de lo que ocurre alrededor nuestro. Nos preocupa muchas veces, bueno, como ocurre ahora, ¿no? Es que se está viviendo una circunstancia mundial, como cuando la pandemia hace 5 años, algo más, ¿no? Ya casi 6 años, que fue algo mundial. Ahora, con cuestión de la guerra en Irán y el petróleo, parece que ahora nos importa más estas cosas que cuando estaba pasando o está pasando todavía lo de Gaza o en otros lugares, ¿no? Pero cuando nos salpican los temas parece que eso es lo más importante. Pero las personas que tenemos alrededor nuestro, como vamos a ver, eso tiene mucho valor en nuestras oraciones. ¿Por quién tenemos que interceder? Porque básicamente yo diría por 4 tipos de personas. Existen 4 tipos de personas por las cuales interceder. En primer lugar, por las que amamos, ¿verdad? En primer lugar, por decir un orden. Por las que amamos, es decir, aquellas que forman parte de nuestro círculo más íntimo que quisiéramos
que sus vidas mejorasen, que incluso conocieran al Señor, que dieran el paso definitivo o que fueran restaurados, ¿no? Por aquellos que amamos, en primer lugar. También, ¿por quién más? Por los que odiamos. Fernando, que nosotros no odiamos. Bueno, por nuestros enemigos, por aquellos que a lo mejor nos molestan, por aquellos que son incómodos, por aquellos que a lo mejor no nos caen bien, pues también por esos. Hay que orar, interceder también por esos. Y cuando digo eso, yo creo que en nuestra mente pasan algunas personas, o pueden pasar algunas personas, ¿verdad? No necesariamente es un enemigo, pero sí aquel que dices, hay que orar por esa persona. Pues por esos también hemos de orar. Hemos de orar también, digo, por los que amamos, por los que no amamos aparentemente, pero también por conocidos, ¿verdad? Conocidos, personas, por los vecinos, por el musulmán que vive al lado nuestro, por la cajera del supermercado, por personas que nos relacionamos, por gente del trabajo, ¿verdad? Por, yo qué sé, cuando haces gestiones normalmente al ayuntamiento, ya conoces al funcionario o la funcionaria, es decir, por conocidos. Y en cuarto lugar, por hacerlo muy sencillo, ¿por quién más vamos a interceder? Pues por los desconocidos, por personas que ni siquiera las conocemos, pero sabemos que pueden ser alcanzadas por el Evangelio, que pueden, aquí en Cambrils, si somos 36.000 o 37.000 habitantes, ¿cuántos hay que no conocen todavía al Señor o que creen conocer al Señor? Muchos de ellos, pero no le conocen de verdad. Así que tenemos básicamente estos cuatro. ¿Está claro, no? Por lo menos que tengamos en mente por quiénes intercedemos. Por las autoridades, por profesionales, por los médicos, por los que están en el CAP, ¿verdad? Hay tantas personas. Dice Fernando, es inagotable, evidentemente. A veces nos pasa eso. Hay tantas personas por las cuales interceder. Quizá la mejor manera de ayudarnos es hacer nuestra propia lista. Y una de las cosas que es el diario devocional nos ayuda un poquito a concentrarnos durante estos 40 días, porque en el diario devocional tú puedes escribir ahí algunos de estos nombres y recordarlos. Y vas pasando las páginas y ahí puedes ver nombres de personas por las cuales orar. Así que si hacemos esto, para empezar, somos bendecidos personalmente, pero también estamos, a través de las oraciones, bendiciendo a otros. Y por eso lo hemos de tomar en serio. Hay que tomarlo en serio, esto de interceder, de orar por otros. Leía de una mujer que utilizaba, antes acabo de mencionar el tema del diario devocional, pero estaba leyendo de una mujer que tenía un recurso, por ejemplo, tenía unas tarjetas de color rosa y ponía los nombres de las personas las que amaba. Tenía otras tarjetas de personas que eran conocidas de otro color, azul. Y así, de alguna manera, se ayudaba para interceder. Como digo, hay tantas maneras de ayudarnos, seguramente que, no sé, si a alguien se le ocurre otra, pues ¿se te ocurre a ti ahora mismo otra manera que te pueda ayudar? ¿O estáis en blanco? Pero a ver, estáis pensando, ¿no? Muy buena idea. Es decir, un grupo los lunes por todos estos, los martes por todos los otros. Muy buena. ¿Alguna sugerencia más? La borras. Una lista general, ¿no? Muy bien.
Bueno, en nuestras peticiones hacia los demás, en primer lugar, hemos de tratar con nosotros mismos. Hemos de tratar con nuestros propios deseos, con nuestras prioridades, con nuestras heridas, con nuestros sueños frustrados, tantos. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, del 1 al 3, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y dice de una manera, sigue diciendo, ¿no? O almas adúlteras, etc. Pero es interesante ver, este texto está equivocado aquí abajo, no es Juan. De vez en cuando se me copio y pego y lo que pasa. Este texto es de Santiago, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Lo primero que hemos de hacer cuando hemos de interceder por otros es mirarnos a nosotros mismos y evaluar cuáles son nuestras peticiones porque nos equivocamos. Gracias, David, que está en todo este muchacho. Y pedimos mal, porque nuestros deseos son muy egoístas muchas veces. No es que sean falsos, no es que no tengan valor, no, pero es que muchas veces no conocemos realmente la voluntad del Señor y vamos directos, flechados, vamos a aquello que nos es más urgente sin buscar o pensar en cuál es la voluntad del Señor. Primera de Juan, yo espero que sí, la cita sea correcta, sí. Dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y aquí viene el truco, conforme a su voluntad, entonces eso es lo que hay que conocer. Y la voluntad, la única manera que tenemos de conocer la voluntad del Señor, no es por inspiración, no es porque otro te lo diga. La voluntad la conocemos a través de su palabra. Si aquello que pedimos no está enmarcado en los deseos del Señor que están reflejados en las Escrituras, metemos la pata, estamos pidiendo cosas que pueden parecer muy buenas, pero que no es en el momento ni en lo que el Señor desea. Por eso dice el apóstol Juan, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si no lo pedimos conforme a su voluntad, no nos oye, pues claro que nos oye. Pero dice: muchacho, hazme caso antes. Busca en mi palabra lo que tengo para ti. Dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Menuda confianza, ¿verdad? Menuda confianza. Decir que voy a recibir la respuesta, pero claro, la condición es que conozcamos su voluntad. Y no se trata de hacerse culpable de nada, de tener un sentimiento de culpabilidad, sino de reconocer que realmente, antes de orar por otros, nosotros también, cada uno de nosotros, tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias luchas, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Sé que tú no eres perfecto ni perfecta, porque yo tampoco lo soy. Y tenemos nuestras luchas a la hora de orar y de interceder, no solamente por nuestras propias necesidades, sino por las necesidades de otros. El apóstol Pablo, ya lo sabéis que en Romanos habla mucho de esto. Él dice: veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Hay una lucha ahí interna y que me lleva, dice, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Muchas veces me siento arrastrado
en mis ideas, por mis pasiones, por mis deseos, hacer lo que a mí me da la gana. Y hay una lucha, porque yo por otro lado sé que eso no es bueno, no le agrada al Señor, y tengo que trabajar eso. Y sin embargo, aún así, el Señor desea que intercedamos por otros. Porque no se trata de ser perfecto para orar por los demás. He de trabajar, por un lado, mi propia vida y, por otro lado, poner mi atención, focalizarme en otros. Quisiera explicar un poco esa diferencia, o por lo menos yo le he estado dando vueltas, entre estas dos palabras que son sinónimas en un sentido, que es intercesor e intermediario. A pesar de ser imperfectos, como estoy diciendo, a pesar de tener nuestras luchas y frustraciones, Dios, que nos conoce hasta la última neurona y hasta la última célula, molécula o lo que sea, nuestro último gen o ADN de nuestro ser, de nuestro cuerpo, el Señor, que nos conoce tan bien, quiere y espera y desea que seamos intercesores. Si solamente esto lo tenemos claro para estos próximos días o 40 días para nuestra vida, pues eso ya habremos dado un pasito importante. Dios quiere que seamos intercesores. Quizá tendríamos que explicar un poco cuál es la posición real del cristiano en este tema, porque no se trata de ser un protagonista especial. El poder no está en nosotros, el poder digamos, de las respuestas no está en nosotros, el poder, no olvidemos, está en Dios. A veces nos llega alguien que incluso sin ser cristiano nos dice, oye, ¿por qué no ora por favor por mí, porque estoy enfermo o porque el médico me ha dicho esto o por cualquier circunstancia, ¿no? Como si nosotros, los cristianos, tuviéramos un poder especial. Nosotros no tenemos ningún poder especial, pero conocemos a quien tiene el poder especial, que es a Dios, ¿verdad? Pero hay personas que piensan y nos reconocen que somos cristianos, hombres y mujeres que tenemos la palabra de Dios, que oramos, que asistimos a una iglesia, etcétera, y piensan que hay poder en nosotros. Y no tenemos un enchufe especial, sí que exhortamos y animamos a la persona a que sea él o esa persona que se acerque a Dios, que se humille delante de Dios y que reconozca a Dios como su Señor y Salvador. Pero en un sentido, estas dos palabras, intercesor o intermediario, parece sinónimos, pero es importante que entendamos esto, la diferencia que hay. En un sentido espiritual sí que hay una diferencia importante. El intermediario o el mediador sería alguien que actúa pues, como puente para establecer un pacto de dos personas que están en conflicto, ponerse de acuerdo. Esto vendría a ser un resumen. El intermediario o el mediador actúa para conseguir que dos personas o dos situaciones se pongan de acuerdo y el mediador busca la reconciliación, por así decirlo. Eso es fácil, ¿no? Tenemos, cuando hay una pareja que se quiere divorciar, pues hay un abogado o a lo mejor un psicólogo o una psicóloga que les ayuda. Cuando hay un gestor o un juez que tiene que decidir entre dos partes, el juez actúa como un mediador, como un intermediario, ¿no? Para que se pongan de acuerdo. O cuando hay un secuestro, ¿no? Siempre aparece el mediador, ¿no? Para intentar arreglar la situación. Ese vendría a ser un poco el concepto. Nosotros no podemos arreglar ningún pacto con Dios, entre una persona y Dios. No podemos ser esa clase de intermediarios, ¿verdad? Porque no podemos satisfacer a Dios respecto a otra persona. En el ámbito
religioso, vemos que sí es cierto que nuestra cultura, especialmente la cultura católica, pero también en otras confesiones o religiones, también se usan esa especie de mediadores, ¿no? Esos santos o esas vírgenes o esos dioses que se utilizan para que sean mediadores. Pero eso no está en la Biblia, porque sabemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. En cambio, el intercesor, para ver un poco la diferencia, el intercesor aboga a favor de otros. No está para arreglar pactos, no está para mediar, sino para dirigirse a Dios en favor o en beneficio de otros. Nosotros solo podemos ser intercesores, no podemos ser intermediarios. Eso está claro, ¿verdad? No podemos ser mediadores, pero sí intercesores. Y mucho menos, y aquí también hay algunos sectores incluso cristianos, no podemos, que están un poco por un lado, como si fuéramos nosotros intermediarios, y se habla de doblegar el corazón de Dios. Eso no lo podemos hacer. A Dios, ¿qué hombre, qué mujer puede doblegar el corazón de Dios? Dios es soberano. Nada podemos hacer nosotros. Pero sí que podemos es interceder, orar, humillarnos, clamar por salvación, sanidad o lo que haga falta. Y lo vemos en la Biblia, lo encontramos, ¿verdad? Que hay muchos profetas, hay reyes, hay líderes, incluso jueces, que oraban a Dios a favor del pueblo, en beneficio del pueblo, y acudían a la benevolencia, a la misericordia, a la bondad, al perdón de Dios. Pero ninguno de ellos, ningún rey, ningún juez, ningún profeta, ningún líder de Israel, asumió el papel de mediador, en el sentido de arreglar un pacto, porque todos reconocían que el soberano, Dios creador, es el único que tiene el poder para cambiar. Y pensando en esta característica, encontramos que Jesucristo sí que reúne estas dos condiciones. Él es el intermediario y además es el intercesor. Jesucristo es el único que puede decir que es intermediario e intercesor. Él es el mediador, como bien conocemos, entre Dios y los hombres. Y no solamente para buscar una solución que resuelva el problema del hombre, es que Él es la solución. Él, siendo el mediador, además se pone como solución. Y por eso sabemos y conocemos bien que Él tuvo que morir en aquella cruz, tuvo que resucitar, cargar antes con toda la carga del pecado de la humanidad, porque Él era la única solución, ¿verdad? Pero no todo acabó en aquella cruz. No todo acabó luego en la resurrección ni en su ascensión a los cielos. Es que además nos dice la Escritura que Él ahora está siendo intercesor por toda la eternidad delante del Padre. La carta a los Hebreos, capítulo 7, donde habla de todos los ritos, digamos, del Antiguo Testamento y lo traslada a la realidad espiritual de Jesucristo. Leemos en los versículos del 22 al 28 ese papel de Jesucristo como no solamente el mediador, sino como el intercesor que permanentemente está intercediendo por nosotros. Dice así, Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto,
Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Lógicamente, morían y cada vez tenía que venir otro sacerdote y hacer los ritos que representaban esa mediación en futuro. Dice, mas este, Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Él es intercesor para siempre. Es la gran garantía de la salvación desde que su intercesión no es temporal en un momento de la historia de la humanidad, sino que empezó, ya venía desde la eternidad el plan, y continúa ya siendo intercesor para siempre. Dice Pablo en Romanos, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que ahora, y aquí está clarísimo, dice, está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, de una manera permanente, el Señor Jesús no solamente fue ese mediador, sino que es ese intercesor que está intercediendo por nuestra salvación permanentemente. Así que Dios está involucrado en toda su divinidad, está involucrado en eso que llamamos la intercesión, hasta el punto de que hasta el Espíritu Santo también intercede cuando nosotros oramos, transforma nuestras oraciones, dice, con gemidos indecibles, ¿verdad? En Romanos 8:26. Dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Para qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que el tema de la intercesión es tan importante que toda la divinidad está involucrada en esto. Y el Señor nos invita a nosotros a ser intercesores, a que también oremos. No tenemos el poder para cambiar nada, pero sí tenemos el poder de orar a favor de otros. Porque es la manera como el Señor va a trabajar contigo y conmigo. Cuando mi mente, mi corazón, lo que soy, lo que pienso yo que es lo más importante, lo pongo en un segundo plano, entonces estoy bendiciéndome a mí, pero también bendiciendo a otros. Hay 3 principios básicos sobre las peticiones. Hay muchos, pero quiero recordar, o que recordemos 3 principios, porque si Jesucristo está intercediendo permanentemente por nosotros en los cielos, ante el Padre, y el Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestras debilidades a traducir, por decirlo de alguna manera, esas oraciones, entonces, ¿en qué base puedo yo asegurar que el Señor va a responder? Pensemos como mínimo en 3 principios. En primer lugar, el Padre es omnisciente. 3 principios básicos. El Padre es omnisciente. Algo que nunca debemos olvidar. El Señor
conoce tus necesidades y mis necesidades, y conoce también la intención de nuestro corazón. Y conoce las necesidades que vamos a presentar de las personas por las cuales oramos. El Señor lo conoce. Él es omnisciente, lo sabe todo. Decía el Señor Jesús que orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Por mucho que hablemos, el Señor ya conoce. El Señor ya conoce. Dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que nosotros le pidáis. El Señor sabe, antes de que le pidamos ya sabe, pero sin embargo quiere escucharnos. Quiere escucharnos. Quiere que dependamos de Él. Que realmente reconozcamos su soberanía, reconozcamos su omnisciencia y su omnipresencia, que reconozcamos cada uno de sus atributos. Por eso no hay que dejar de interceder. No, si el Señor ya sabe lo que le pasa a fulanito y menganita, ¿para qué se lo voy a pedir? Ya lo sabe. Sí, claro que lo sabe. Pero yo estoy reconociendo que Dios puede actuar en la vida de esa persona. En segundo lugar, las respuestas, como decíamos antes, de Dios están condicionadas. Decía el Señor Jesús que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Claro, nuestra intimidad con Jesús, nuestra perseverancia, nuestra obediencia a sus mandatos son básicos. Y es lo único que nos pide el Señor. Hazme caso, sígueme, escúchame, hazme caso, guarda mis mandamientos. Y solo así el Señor responderá de una manera u otra, a lo mejor no pensando en nosotros, o no, mejor dicho, no viendo la respuesta que nos quisiéramos, pero el Señor va a responder. Lo que sí que nos pide es que nosotros guardemos sus mandamientos, que le tengamos en cuenta. Y en tercer lugar, pedir es una cuestión activa. Recibir de Dios requiere actos concretos, dedicarle un tiempo. Hablar, palabras, hechos, realidades. Es esperar de una manera determinada y desear incluso más allá de la petición. Jesús lo definía de una manera muy clara. Pedid y se os dará. Es decir, esfuérzate a pedir. Porque si no pides, si no estás intercediendo, ¿qué vas a recibir? A veces esperamos, muchas veces, que el Señor actúe como Él es el Señor, pues ya hará cuando quiera y lo que quiera. Y sin embargo el Señor Jesús dice, no, esfuérzate un poquito, pide. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Nos habla de esfuerzo, de determinación, de iniciativa, de dar pasos. Eso es la oración. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y estos principios básicos, sobre los cuales siempre estamos meditando, estos principios básicos nos preparan para el ambiente espiritual, para poder interceder por otros. Y ahora voy a esa hojita que tenéis todos. Si comprobáis, cada uno, a lo mejor lo que tú tienes, el versículo que tú tienes es diferente. Voy a pedir, David, por favor, trae el micro y ven con el micro conectado, porque voy a pedir que algunos de vosotros leáis el versículo. Espérate, ahora yo te digo cuando... Mirar, una manera para saber pedir, lo que os quiero proponer, especialmente a los que estáis aquí presentes, os quiero proponer
cada uno de vosotros tenéis a lo mejor un versículo diferente, ¿eh? Que personalicéis esos versículos. Que nuestras oraciones, también por otro lado, sean conforme a la palabra de Dios. Antes he dicho que el Señor nos invita a orar conforme a su voluntad. Y la voluntad la conocemos a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, de una manera, veis que en vuestros versículos hay unos puntos suspensivos, ¿verdad? No para que lo digáis ahora, pero os animo que luego en casa pongáis los nombres de las personas por las que vais a orar teniendo en cuenta ese versículo. ¿Está claro? Ahora no hace falta que digáis el nombre. Pero este es un método muy efectivo. Cuando oramos por los demás, que sea conforme a la palabra del Señor. Y Pablo lo usaba mucho. Pablo lo usaba mucho cuando se dirigía en sus cartas, no ponía nombres, pero sí oraba por romanos, colosenses, por los efesios, etc. Así que, en primer lugar, orando para que Dios dé espíritu de sabiduría y revelación a las personas. El versículo está en Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 19. ¿Quién tiene este versículo? ¿Quiénes tenéis este versículo? Pepi, por favor, léelo. Espérate que con Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 19. Por favor, ponte el micro bien cerquita de la boca. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por haciendo... Ahí tendrás que poner nombres. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Muy bien, este es el versículo largo. Es un versículo que nos invita a orar por encima de la salud, por encima de los bienes materiales, lo que más tarde o más temprano se perderá. Porque somos finitos, somos débiles, somos mortales, pero nuestras peticiones deben ser dirigidas para que las personas, especialmente los creyentes, según esta petición, conozcan cuanto más mejor a Dios, ¿verdad? Cuanto más conozcan al Señor, serán más sabios en sus decisiones. Oramos, intercedemos por otros hermanos, hermanas, para que sean sabios, para que tengan sus esperanzas ajustadas al propósito de Dios. Muchos creyentes piensan que Dios es el gran reparador, es el mecánico al que acudir cuando una pieza de nuestra vida no funciona, y sin embargo lo que tenemos que hacerle es pedir sabiduría y conocimiento de su palabra. Bien, otro versículo es el de Juan, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. ¿Quién lo tiene este? Lo tiene aquí, vale. Amado, yo deseo que tú seas... Que tú, aquí tendrás que poner un nombre, ¿vale? O varios. O varios nombres, sí, ¿vale? Sí. Prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el deseo sincero de que lo cotidiano, los asuntos de trabajo, las relaciones, los estudios, lo que sea, la familia, sea prosperado, tenga no solamente salud física, sino también una salud
espiritual y que cada vez vaya a mejor. Otro ejemplo, encontramos en Colosenses, capítulo 1. ¿Quién tiene Colosenses 1? Aquí. Colosenses, capítulo 1, versículo 3. Lee solo el 3, por favor. Diu, pregant perquè d'altres siguin plens del coneixement de Déu, visquin vides santes i fructíferes i siguin enfortides en Déu. Bien, molt bé. Preguem per... Exacte. Oremos por, preguem per fulanito, menganito, posant noms, poniendo nombres en nuestra petición, orando para que otros sean llenos del conocimiento de Dios y tengan vidas santas que agraden a Dios. No nos conformemos con simplemente mejorar un poco nuestra vida, sino que realmente anhelemos la plenitud, para que seáis llenos, no a medio gas, no medio, un poquito más, no, llenos. Bien, el otro versículo dice, otra manera de orar es orando cuando otros estén enojados o en ira o enfadados contigo. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32? ¿Quién lo tiene? Aquí. El papelito, ¿verdad? Sí, el papelito. Dice, Señor, que, habrá que poner el nombre, deseche toda amargura, enojo, ira, griterío y maledicencia y toda malicia, que sea antes bueno con los demás y misericordiosos, perdonadores, así como Dios también le perdonó. Ahí, seguramente que podemos poner unos cuantos nombres ahí en este versículo, ¿verdad? Los expertos de la salud mental nos aconsejan que demos rienda suelta a nuestra ira, que nos liberemos, ¿no? Que nos desahoguemos de todo sentimiento negativo, pero la Biblia nos exhorta a que las personas eliminen lo malo, que los saquen lo malo, para llegar a ser una buena persona acudiendo al Señor. Hay otras oraciones, teniendo en cuenta la palabra de Dios, por aquellos que ves desviarse de los propósitos de Dios. Y en Efesios capítulo 5, versículo 17, ¿quién lo tiene? ¿Tú? Bueno, aquí ya hay un micro. No os peleéis por el micro. Ya, está bien. Vale. Es cortito también el versículo. Sí, dice, orando por aquellos que ves desviarse de los propósitos de Dios, Señor, te pido que personas no sea insensato, sino que entienda cuál es tu voluntad. Y el versículo dice, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Uh-huh. Y este es un punto que requiere una atención especial. Nos indignamos muchas veces cuando vemos Satanás que consigue desviar a un creyente de los caminos del Señor. Y bueno, iba a decir una palabrota que no la digo. Nos enfadamos mucho por ver cómo Satanás está arrastrando a un creyente. Pero no basta con lamentarnos, no basta con, ni siquiera tampoco con despreocuparnos, bueno, es su vida, diciendo que es su responsabilidad, que no, hemos de orar pidiendo al Señor, libera a que esta persona no se comporte de una manera insensata, sino que entienda cuáles tus planes, cuál es tu voluntad. Debemos interceder por los débiles en la fe, por los hermanas carnales también. Hemos de orar por los pusilánimes, los que han caído en tentación, los que están ofendiendo a Dios con sus vidas tan materialistas y manchadas. Bueno, otro ejemplo de utilizar la palabra de Dios en nuestras oraciones está en Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Y con esto vamos acabando ya, ¿Quién lo tiene? Aquí, Walter. Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Hermanos, yo mismo
no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Sí. Walter, lee por favor la hojita, el papelito, porque hay un pequeño detalle para tenerlo en cuenta. Está bien el versículo que estabas leyendo, pero solamente... Orando por aquellos que sufren por su pasado y no pueden olvidarlo. Señor, Que fulanito, fulanita... fulanito, sí. Olvide las cosas que quedan atrás y se extienden a lo que está delante. Que pueda proseguir contigo hasta alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, gracias. ¿Entendéis la idea, no? Pongo nombres a esas peticiones que están en la palabra de Dios. No digo que tengamos que repetir permanentemente esto, pero que encontramos que en la palabra de Dios hay pistas sobre temas, poniendo nombres y personas en nuestras oraciones. Muchos creyentes están enganchados en su historia, que viven todavía en sus procesos de restauración, están deprimidos, pero todavía están sujetos al pasado, pendientes de la historia pasada, y sufren porque no olvidan, porque no avanzan, no van hacia adelante. Y han de cambiar su mirada, en lugar de estar mirando hacia atrás con el retrovisor, han de estar mirando hacia adelante. Bien, vamos a acabar aquí. Para ser bendecidos y para bendecir a otros, tenemos la intercesión. Y la intercesión es algo que hemos de practicar. A lo mejor estos versículos, si a alguno de vosotros os interesa a todos, os puedo pasar todas estas citas, porque, claro, habéis cogido uno, tenéis uno, cada uno, diferente, ¿no? Pero hagamos esto de manera de interceder, de depender, confiar en la palabra del Señor. Porque dice la palabra del Señor que la oración, hemos leído al principio de todo, la oración eficaz del justo puede mucho. Y somos llamados a orar e interceder los unos por los otros. Que el Señor nos ayude a ser buenos intercesores y fieles intercesores, porque podemos ser buenos, pero si no permanecemos... Así que por eso, de una manera especial, vamos a estar recordando la importancia de la intercesión en los próximos días. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?